La verdad no es un destino al que la mente humana aspire. Es un accidente incómodo en el camino hacia algo mucho más primitivo: la tranquilidad. Observa cómo funciona realmente tu cerebro. No como te han enseñado que funciona, sino cómo opera cuando nadie está mirando. No es un órgano diseñado para la iluminación. Es una máquina de supervivencia cuyo único mandato es mantenerte vivo y, sobre todo, mantenerte calmado. La verdad, cuando aparece, es simplemente un efecto secundario tolerado, nunca el objetivo primario. Tu mente construye narrativas, no mapas precisos de la realidad. Y esas narrativas tienen un único propósito: permitirte dormir por las noches sin que el peso de la existencia aplaste tu pecho. Esto no es filosofía abstracta, es neurobiología disfrazada de destino. Cada día, tu cerebro ejecuta millones de operaciones destinadas a filtrar, distorsionar y reorganizar la información que recibes, no para acercarte a la verdad, sino para alejarte del pánico. Cuando te enfrentas a datos que contradicen tu visión del mundo, tu corteza prefrontal no se ilumina con curiosidad, se enciende con alarma. El sistema límbico, esa región primitiva que compartimos con los reptiles, detecta la amenaza antes de que tu conciencia siquiera registre el conflicto. Y entonces comienza el proceso de neutralización. No estás pensando, estás siendo protegido de pensar. La psicología lo llama disonancia cognitiva, pero ese término clínico oculta la brutalidad del mecanismo. Imagina que cada creencia que sostienes es una pieza de arquitectura en el edificio de tu identidad. Cada vez que una verdad incómoda golpea ese edificio, no la examinas para determinar si es válida. La evalúas en función del daño estructural que podría causar. Si aceptar esa verdad requiere demoler secciones enteras de quién crees ser, tu mente la rechaza instintivamente. No porque sea falsa, sino porque es cara. El precio de la verdad se mide en incomodidad, en la necesidad de reconstruir, en la admisión implícita de que estabas equivocado. Y tu cerebro, ese órgano pragmático y cobarde, prefiere vivir en una mentira estable que en una verdad que requiera trabajo. Considera el fenómeno del sesgo de confirmación. No es simplemente una tendencia a buscar información que respalde tus creencias. Es una arquitectura completa de autoengaño. Tu mente no espera pasivamente a que lleguen los datos y luego los evalúa de manera justa. Sale activamente a cazar evidencia que confirme lo que ya decidiste creer. Es un detective corrupto que planta pruebas en su propia investigación. Cuando encuentras información que respalda tu visión del mundo, tu cerebro libera dopamina, el mismo neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. Biológicamente, confirmar tus prejuicios se siente exactamente igual que comer chocolate o tener sexo. Tu mente te recompensa químicamente por ignorar la verdad. El sistema está diseñado para que la comodidad sea adictiva. La historia de la humanidad no es una marcha progresiva hacia la verdad. Es un catálogo de resistencias contra ella. Galileo no fue perseguido porque sus observaciones fueran incorrectas. Fue perseguido porque eran perturbadoras. La Tierra girando alrededor del Sol no era simplemente un dato astronómico. Era una demolición del lugar del hombre en el cosmos. Era incómodo. Semmelweis, el médico que descubrió que los doctores debían lavarse las manos para prevenir infecciones, no fue celebrado. Fue ridiculizado y eventualmente internado en un manicomio. No porque sus datos fueran defectuosos, sino porque implicaban que los doctores, con sus manos sin lavar, habían estado matando pacientes. Esa verdad era demasiado cara de aceptar. Era más cómodo destruir al mensajero que examinar el mensaje. Este patrón se repite con una consistencia casi matemática. Cada vez que una verdad amenaza la comodidad de una estructura de poder, de una creencia arraigada, de una narrativa conveniente, el instinto colectivo no es investigar, es aplastar. La Inquisición quemando herejes no estaba protegiendo a Dios. Estaba protegiendo la comodidad psicológica de un sistema que no podía permitirse dudas. Los científicos del siglo XIX
rechazando la teoría de la evolución, no estaban defendiendo la biología. Estaban defendiendo la narrativa tranquilizadora de que el hombre fue especialmente creado, no que evolucionó del barro. La verdad no perdió esas batallas porque fuera débil. Perdió porque era incómoda. Y esto nos lleva a un territorio aún más oscuro. A nivel individual, este mecanismo opera con la misma brutalidad que a nivel histórico, pero con una característica adicional. El autoengaño es invisible para quien lo practica. Tú no experimentas tu sesgo de confirmación como sesgo. Lo experimentas como claridad. Cuando ignoras evidencia que contradice tus creencias, no sientes que estás siendo intelectualmente deshonesto. Sientes que estás siendo razonable, que estás aplicando el escepticismo apropiado. La mente es un prestidigitador excepcional. Te muestra el truco mientras lo ejecuta, y aún así no puedes ver cómo funciona. Piensa en la última vez que cambiaste de opinión sobre algo significativo. No sobre preferencias triviales, sobre pizza versus tacos, sino sobre algo fundamental. Sobre política, sobre religión, sobre algún aspecto central de tu identidad. Si eres honesto, reconocerás que no fue un proceso placentero. No fue una revelación luminosa donde la verdad te liberó. Fue desgarrador. Fue como perder un miembro. Porque lo que realmente estabas haciendo era amputar una parte de tu identidad previa. Y tu mente resistió cada paso del camino. No porque fuera estúpida, sino porque estaba funcionando exactamente como fue diseñada, protegiendo tu estabilidad psicológica a cualquier costo. El psicólogo Solomon Asch realizó experimentos en los años 50 que desnudaron esta dinámica con una simplicidad escalofriante. Colocaba a un sujeto en una habitación con varios actores que fingían ser participantes. Les mostraba líneas de diferentes longitudes y les pedía que identificaran cuáles eran iguales. La respuesta era obvia. Una línea era claramente más larga que la otra, pero los actores, siguiendo instrucciones, daban la respuesta incorrecta. Y entonces ocurría algo fascinante y terrible. El sujeto real, enfrentado a un consenso unánime pero falso, comenzaba a dudar de sus propios ojos. En un porcentaje significativo de casos, el sujeto terminaba concordando con el grupo, afirmando que dos líneas de longitudes obviamente diferentes eran iguales. No estaban mintiendo conscientemente. Su percepción se había ajustado. La comodidad de pertenecer al grupo superó la verdad de sus propios sentidos. Este no es un defecto menor en el software humano. Es una característica central. La pertenencia al grupo, históricamente, significaba supervivencia. Un humano aislado en la sabana africana era un humano muerto. La mente evolucionó para valorar el consenso social por encima de la precisión perceptual porque, durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, estar equivocado con el grupo era más seguro que estar correcto solo. Tu cerebro todavía opera bajo esa lógica ancestral. Cuando enfrentas una elección entre la verdad y la pertenencia gana casi siempre. No porque seas débil, porque estás optimizado para la supervivencia tribal, no para la precisión filosófica. Y esto se intensifica cuando avanzamos del laboratorio a las dinámicas de poder institucional. Philip Zimbardo diseñó el experimento de la prisión de Stanford en 1971 con una pregunta simple. ¿Qué sucede cuando otorgas poder arbitrario a personas ordinarias? Dividió a estudiantes universitarios en guardias y prisioneros en una prisión simulada en el sótano de la universidad. Los guardias recibieron uniformes, porras y autoridad. Los prisioneros recibieron números y humillación. El experimento debía durar 2 semanas. Tuvo que cancelarse después de 6 días. Los guardias, jóvenes normales, sin historial de violencia, comenzaron a diseñar castigos psicológicos elaborados. Privaban a los prisioneros de sueño, los forzaban a realizar tareas degradantes, los sometían a humillaciones ritualizadas. No porque fueran sádicos inherentes, sino porque el sistema les había dado permiso.
La estructura de poder había redefinido qué comportamientos eran aceptables, y sus mentes se ajustaron instantáneamente a esa nueva realidad. Lo perturbador del experimento de Stanford no es que algunas personas sean malvadas, es que el contexto puede transformar a cualquiera. Los guardias no disfrutaban la crueldad a pesar del sistema. Disfrutaban la crueldad porque el sistema la había normalizado. Y aquí está la conexión directa con nuestra tesis. Esos guardias no experimentaban conflicto moral. Su mente no les gritaba que estaban cometiendo abusos. Les susurraba que estaban manteniendo el orden. La narrativa interna se había ajustado para preservar su comodidad psicológica. Torturar a alguien sería insoportable si tuvieras que enfrentar la verdad de lo que estás haciendo. Pero si redefinimos la tortura como disciplina, como mantenimiento del orden, como cumplimiento de tu rol, entonces la mente puede ejecutarla sin fricción interna. La comodidad no se logra evitando acciones terribles. Se logra redefiniéndolas hasta que dejen de parecer terribles. Esta capacidad de la mente para racionalizar lo irracional, para normalizar lo anormal, se vuelve aún más oscura cuando examinamos el experimento de Milgram. Stanley Milgram buscaba entender cómo ciudadanos alemanes ordinarios habían participado en el Holocausto. Su experimento era de una simplicidad brutal. Un participante era instruido por una figura de autoridad, un hombre en bata blanca, para administrar descargas eléctricas a otra persona cada vez que cometiera un error en una tarea de memoria. Las descargas comenzaban en 15 voltios y escalaban hasta 450 voltios, un nivel marcado como peligrosamente letal. La persona recibiendo las descargas era un actor que fingía dolor creciente, gritando, suplicando que detuvieran el experimento, eventualmente quedando en silencio. La pregunta era, ¿cuántos participantes llegarían hasta el final? Los psicólogos predijeron que menos del 1% lo haría. Estaban catastróficamente equivocados. 65% de los participantes administraron la descarga máxima. No porque fueran monstruos, porque una autoridad les había dicho que continuaran. Lo que Milgram descubrió no fue que los humanos sean inherentemente crueles. Descubrió que la mente humana está diseñada para transferir responsabilidad. Cuando una autoridad legítima asume el costo moral de una acción, la mente del ejecutor se libera del conflicto. Los participantes que administraron descargas letales mostraban signos de estrés extremo. Sudaban, temblaban, algunos lloraban, pero continuaban. No porque disfrutaran el sufrimiento. Continuaban porque la estructura de autoridad había absorbido la responsabilidad. En sus mentes no estaban torturando a nadie, estaban siguiendo instrucciones. Y seguir instrucciones es cómodo. Cuestionar la autoridad es incómodo. La verdad de lo que estaban haciendo era insoportable. Así que la mente construyó una narrativa alterna, donde ellos eran simplemente participantes obedientes en un experimento científico importante. La comodidad de esa narrativa superó la realidad de los gritos. Estos experimentos no son curiosidades históricas, son espejos. Cada día, en formas menos dramáticas pero estructuralmente idénticas, tu mente ejecuta las mismas operaciones. Trabajas para una corporación que sabes que contamina, pero necesitas el salario. Tu mente construye una narrativa. Todos lo hacen. El cambio debe venir desde arriba. Tu participación individual es insignificante. La verdad es que estás cómplice. La comodidad es que puedes dormir sin sentirte como tal. Votas por políticos cuyas políticas sabes que dañarán a otros, pero que protegerán tus intereses. Tu mente construye una narrativa. Es complicado. La economía es prioridad. El otro bando es peor. La verdad es más simple y más brutal. La comodidad de esa complejidad manufacturada te protege de ella. Schopenhauer entendió esto con una claridad que todavía duele. Escribió que el intelecto humano no es un instrumento de verdad, sino un instrumento de voluntad. La mente no existe para descubrir la realidad. Existe para servir a la voluntad de vivir. Y esa voluntad no tiene interés en la verdad, excepto cuando es útil.
El intelecto es un sirviente, no un maestro. Racionaliza las decisiones que la voluntad ya tomó. Por eso puedes conocer los datos sobre el cambio climático y aún así, conducir un vehículo que consume gasolina en exceso. Por eso puedes saber que la industria cárnica causa sufrimiento masivo y aún así, disfrutar de una hamburguesa. No es hipocresía en el sentido tradicional. Es que tu intelecto está haciendo exactamente su trabajo. Proporcionarte las racionalizaciones necesarias para que tu voluntad continúe sin fricción. La voluntad de Schopenhauer es ciega e insaciable. Empuja hacia adelante sin propósito, sin meta, simplemente perpetuándose. Y el intelecto la sirve construyendo las ilusiones necesarias para que esa perpetuación sea tolerable. La ilusión de que tienes control. La ilusión de que tus acciones tienen significado. La ilusión de que el mundo es justo. Estas no son verdades. Son sedantes. Son las mentiras necesarias que permiten que un animal consciente de su propia mortalidad se levante cada mañana sin colapsar bajo el peso de la futilidad. Tu mente no te está ocultando la verdad porque sea maliciosa. Te la está ocultando porque eres demasiado frágil para soportarla continuamente. Y aquí es donde la filosofía cínica se vuelve útil, no como nihilismo adolescente, sino como bisturí. Los cínicos antiguos no rechazaban la verdad, rechazaban el consuelo. Diógenes viviendo en un barril, masturbándose en público, burlándose de Alejandro Magno, no estaba siendo provocador por diversión. Estaba demostrando que todas las convenciones sociales son construcciones diseñadas para hacernos cómodos, no para acercarnos a la verdad. La civilización no es un triunfo de la razón. Es un elaborado sistema de distracciones que nos permite ignorar nuestra naturaleza animal. Trabajas 40 horas semanales no porque tenga sentido intrínseco, sino porque el sistema necesita tu energía. Compras objetos que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a personas que no te agradan, porque el consumo es la distracción que el sistema ofrece a cambio de tu obediencia. Y tu mente colabora con este engaño porque la alternativa, confrontar la absurdidad fundamental de la existencia moderna, es demasiado incómoda. La sociedad contemporánea ha perfeccionado este arte del adormecimiento. Tienes entretenimiento infinito en tu bolsillo, una máquina de dopamina diseñada con precisión militar para capturar y monetizar tu atención. Cada aplicación en tu teléfono fue creada por equipos de ingenieros de comportamiento cuyo único trabajo es hacer que sea ligeramente más difícil dejar de usarla que continuar. No estás eligiendo libremente pasar horas deslizando contenido. Estás siendo orquestado por algoritmos que entienden tus vulnerabilidades psicológicas mejor que tú mismo. Y funciona porque tu mente prefiere la estimulación constante al silencio donde la verdad podría emerger. El aburrimiento se ha convertido en el estado más temido. No porque sea doloroso, sino porque en el aburrimiento, sin distracciones, podrías comenzar a hacer preguntas incómodas sobre cómo estás viviendo. Las redes sociales no son plataformas de conexión, son laboratorios de validación donde tu mente busca constantemente la comodidad del reconocimiento externo. Publicas una imagen cuidadosamente curada de tu vida, no para documentar la realidad, sino para construir una narrativa que sea más tolerable que la verdad. Esperas los likes, los comentarios, esas pequeñas inyecciones de validación que confirman que la persona que finges ser es aceptable. Y cuando llegan, tu cerebro libera dopamina. El sistema de recompensa se activa exactamente como si hubieras logrado algo genuinamente significativo. Tu mente no distingue entre validación real y validación digital. Solo registra. Comodidad alcanzada. Ansiedad reducida. Continuar el comportamiento. Estás siendo entrenado como una rata en un experimento de condicionamiento, a confundir la apariencia de conexión con la conexión real, la apariencia de logro con el logro real. Y cuando la realidad inevitablemente filtra a través de estas defensas, cuando algo genuinamente perturbador ocurre, observa cómo reacciona tu sociedad, no con investigación honesta,
con tribalismo. Las personas se dividen instantáneamente en bandos, no basándose en evidencia, sino en identidad grupal. Si un evento político controvertido ocurre, no te preguntas qué sucedió realmente. Te preguntas qué dice tu tribu que sucedió. Y entonces adoptas esa narrativa como verdad. No porque sea precisa, porque es cómoda, porque te permite permanecer dentro del grupo donde estás protegido, validado, donde tu identidad está segura. La verdad se vuelve irrelevante. Lo único que importa es la narrativa que protege tu pertenencia tribal. Los medios de comunicación entienden esto perfectamente. No venden información, venden confirmación. Cada fuente de noticias está diseñada para satisfacer el sesgo de confirmación de su audiencia específica. Te dicen exactamente lo que necesitas escuchar para sentirte correcto, para sentir que tu visión del mundo está validada. No te desafían, te confortan. Y regresas día tras día, no porque estés aprendiendo, sino porque están alimentando tu necesidad de comodidad cognitiva. La verdad requeriría que consumieras información de fuentes que desafían tus creencias, que te hicieran sentir incómodo. Pero tu mente no quiere eso. Quiere la validación cálida de escuchar su eco repetido con autoridad. Incluso la educación, que supuestamente existe para cultivar el pensamiento crítico, está infectada por este mecanismo. Los estudiantes no buscan conocimiento, buscan credenciales. La universidad no es un lugar donde se cuestiona el mundo. Es un lugar donde se aprende qué verdades son socialmente aceptables en ciertos contextos para ascender económicamente. Un estudiante que realmente cuestionara los fundamentos, que rechazara las verdades convenientes de su disciplina, no sería celebrado como pensador crítico. Sería marginalizado. Porque las instituciones, como las mentes que las componen, están diseñadas para la estabilidad, no para la verdad. Un sistema educativo genuinamente dedicado a la verdad produciría revolucionarios. Produce administradores. Esto nos lleva a una conclusión aún más perturbadora. Si tu mente no busca la verdad, sino la comodidad, entonces la mayoría de lo que consideras conocimiento no es conocimiento. Es narrativa estabilizada. Son las historias que te cuentas para que tu existencia sea tolerable. Y esto se aplica a todo. Tu sentido de identidad personal, la historia que te cuentas sobre quién eres, no es un registro preciso de tu historia. Es una narración editada donde eres el protagonista comprensible. Los momentos donde fuiste cruel, egoísta, cobarde, tu mente los recontextualiza, los suaviza, los justifica o simplemente los borra. No estás mintiendo conscientemente. Tu memoria está siendo activamente reescrita por el mismo mecanismo que protege tu comodidad psicológica. Recuerdas el pasado no como fue, sino como necesitas que haya sido para que tu narrativa actual funcione. Tus relaciones operan bajo la misma lógica distorsionada. No amas a las personas como realmente son. Amas las versiones de ellas que tu mente ha construido. Proyectas sobre ellas las cualidades que necesitas que tengan para que tu narrativa sobre la relación funcione. Y cuando inevitablemente fallan en cumplir esas proyecciones, cuando la realidad de quiénes son realmente penetra tu fantasía, no ajustas tu percepción para acomodar la verdad. Ajustas la narrativa para preservar la comodidad. Decides que cambiaron, que te traicionaron, que no eran quienes pensabas. La verdad más simple, que nunca los conociste realmente porque estabas demasiado ocupado conociéndolos a través del filtro de tus necesidades. Esa verdad es demasiado incómoda. Requeriría que aceptaras tu propia ceguera voluntaria. Y cuando una relación termina, observa cómo tu mente reescribe toda la historia. Si eres quien termina la relación, tu mente enfatiza los defectos de la otra persona, construye una narrativa donde fuiste paciente, razonable, donde no tuviste opción. Si te dejan, tu mente construye la narrativa opuesta. Fuiste perfecto. Ellos fueron irracionales.
no supieron apreciar lo que tenían. Ambas narrativas son falsas. Ambas son cómodas. La verdad, que las relaciones son complejas, que ambos contribuyeron al fracaso de maneras específicas y matizadas. Esa verdad no ofrece consuelo. Ofrece responsabilidad. Y tu mente rechaza la responsabilidad cuando puede rechazarla, porque aceptarla es incómodo. Incluso tus ambiciones, las metas que persigues, no son realmente tuyas en el sentido que imaginas. Son productos de condicionamiento social filtrados a través de tu necesidad de validación. Quieres dinero no porque el dinero tenga valor intrínseco, sino porque la sociedad ha establecido el dinero como marcador de éxito. Y tu mente necesita la comodidad de ser exitoso según métricas externas. Quieres una carrera impresionante no porque el trabajo te apasione, sino porque tu identidad requiere que seas visto como competente, valioso, importante. Persigues estas cosas creyendo que son tus deseos auténticos, pero son simplemente los deseos que tu contexto social decidió que deberías tener, internalizados tan profundamente que se sienten como tuyos. La verdad de qué querrías en ausencia de toda presión social es inaccesible porque nunca has existido en ausencia de presión social. Y aquí está el giro final, el más oscuro. Incluso ahora, mientras absorbes esta disección de los mecanismos de autoengaño, tu mente está trabajando para neutralizarla. Estás leyendo esto y pensando que se aplica a otros, no a ti. O estás encontrando excepciones, casos especiales donde tus creencias son diferentes. O estás intelectualizando la crítica, convirtiéndola en un concepto abstracto que puedes admirar sin aplicar a tu propia vida. Esto es precisamente el mecanismo en acción. Tu mente está detectando la amenaza que representa esta información para tu comodidad psicológica y está ejecutando contramedidas. Está construyendo las narrativas necesarias para que puedas reconocer la verdad sin tener que cambiar nada. Porque cambiar requeriría algo que tu mente está diseñada para evitar: incomodidad sostenida. Cambiar requeriría que examinaras cada creencia, cada relación, cada decisión con escepticismo brutal. Requeriría que aceptaras que la persona que crees ser es mayormente ficción. Requeriría que vivieras con incertidumbre constante, porque la certeza es siempre una construcción cómoda. Requeriría que renunciaras a la validación tribal, porque la verdad a menudo te aislará del consenso. Requeriría que aceptaras responsabilidad completa por cada acción, sin las racionalizaciones protectoras que normalmente empleas. Nadie vive así consistentemente. Nadie puede. La incomodidad de ese nivel de honestidad es biológicamente insostenible. Entonces, ¿qué queda? Si tu mente está diseñada para la comodidad, si el autoengaño es la condición humana por defecto, si incluso reconocer esto no te libera de ello, ¿qué se supone que hagas? La respuesta cínica, la única respuesta honesta, es que no puedes escapar completamente. No puedes reprogramar millones de años de evolución con fuerza de voluntad. Pero puedes desarrollar una vigilancia incómoda. Puedes aprender a reconocer cuándo tu mente está ejecutando sus programas de protección. No podrás detenerlos, pero podrás verlos. Y en ese ver, en esa conciencia momentánea de tus propios mecanismos de autoengaño, existe algo que se aproxima a la libertad. No libertad para ser perfectamente racional. Libertad para ser honesto sobre tu irracionalidad. La verdad no te hará feliz. La verdad te hará libre de ciertas ilusiones. Y esa libertad probablemente te hará menos feliz, al menos inicialmente. Porque la felicidad, tal como la sociedad la define, es simplemente comodidad sostenida. Es la ausencia de fricción entre tus deseos y la realidad. Pero esa ausencia de fricción se logra distorsionando tu percepción de la realidad, no cambiando la realidad misma. Entonces, perseguir la verdad es, por definición, perseguir la incomodidad. Es elegir el dolor de ver sobre el consuelo de la ceguera voluntaria. Y finalmente, inevitablemente, esta disección debe girar su bisturí hacia ti, no hacia la humanidad en abstracto,
hacia ti específicamente, leyendo estas palabras en este momento. ¿Qué narrativas estás protegiendo ahora mismo? ¿Qué verdades sobre ti mismo estás evitando porque requieren demasiada reconstrucción? ¿En qué aspectos de tu vida estás eligiendo la comodidad sobre la honestidad? ¿Qué relaciones mantienes, no porque sean genuinas, sino porque son familiares? ¿Qué trabajo realizas, no porque importe, sino porque ofrece la ilusión de seguridad? ¿Qué creencias defiendes, no porque las hayas examinado, sino porque definirte requeriría esfuerzo? Tu mente ya está generando respuestas defensivas a estas preguntas. Ya está construyendo racionalizaciones. Ya está buscando formas de neutralizar esta incomodidad. ¿Puedes verlo? ¿Puedes observar a tu propia mente ejecutando sus programas de protección en tiempo real? Ese es el único acto genuinamente radical disponible. No cambiar quién eres. Eso es probablemente imposible en cualquier sentido fundamental. Pero ver quién eres sin el filtro consolador de las narrativas que has construido. Ver el mecanismo. Ver la máquina de comodidad trabajando, generando sus ilusiones, protegiéndote de la verdad. Y en ese ver, sin juzgar, sin intentar arreglarlo, simplemente observándolo con la misma frialdad clínica con la que observarías un experimento científico, ahí existe algo real. No felicidad, no iluminación, solo claridad momentánea, brutal e incómoda. La pregunta es si puedes tolerar esa claridad. La pregunta es si realmente quieres la verdad o si, como tu mente sospecha, solo quieres una forma más sofisticada de comodidad. La respuesta a esa pregunta determinará si este texto fue una revelación o simplemente otro entretenimiento. Solo tú sabes cuál fue. Pero ten cuidado. Tu mente podría estar mintiéndote sobre eso también.